Hola, mi nombre es Jamie Patricia, estudiante del tercer semestre del programa de Teología. Este video tiene como finalidad presentar el examen final de Teología Sistemática 2, donde se estará dando cuenta las temáticas vistas a lo largo del curso. En primer lugar, quiero dar cuenta de lo aprendido en la temática de Hamartiología, ya que esta es una doctrina importante tanto que da paso a la doctrina de la Cristología. Hamartiología significa el estudio del pecado o doctrina del pecado. Dentro de este estudio se destacan tres temas importantes. El primero, la fuente del pecado, que es aquella parte donde tiene que ver con el origen del pecado. Aquí se hacen posturas de la creencia acerca de lo mencionado, el origen del pecado, dentro de las cuales se encuentra la naturaleza animal, que está basada en el creacionismo evolutivo, donde se expone que el Génesis no solo puede ser tomado de forma histórica o literal, sino que debe ser tomado como una literatura del principio, del tiempo de Mesopotamia. Otro aspecto es la ansiedad por afinitud, que son aquellos límites que tiene el ser humano que generan ansiedad y que esa ansiedad conlleva al origen del pecado. Otro aspecto dentro de la fuente del pecado es el pauntins, como ese problema existencial, y también el problema económico, que se alude al sistema del uso del poder para oprimir. Entonces el pecado tiene, según esta postura, es su punto en la opresión del que tiene el poder económico sobre aquellos que carecen de él. Otro de los temas importantes es la consecuencia del pecado. ¿Qué condujo o qué trae la consecuencia del pecado? Dentro de lo aprendido puedo comprender la desaprobación divina, que hay una culpa, que también hay una vergüenza, que hay una muerte tanto física como espiritual y asimismo eterna. Otro tema interiorizado es la magnitud del pecado, que alude a la pregunta ¿qué tanto nos afecta el pecado? Dentro de este esquema se pudo aprender que hay una extensión del pecado, que hay una intensidad del pecado, por lo tanto se dan diversas teorías como original, como lo son la teoría de los pelagianos, los arminianos y los calvinistas. Dentro de toda esta maqueta de argumentos, Erickson también hace un planteamiento del modelo bíblico y contemporáneo que consiste en dar cuenta que la muerte tiene un origen en el pecado de Adán. Entonces, esto es significativo a la hora de comprender estos aspectos. En cuanto de esta teología o de esta doctrina, me gustaría seguir profundizando acerca del pensamiento moderno del origen del pecado. Siguiendo al segundo tema de este curso, o temática de este curso, que es la cristología, como ese discurso acerca de Cristo. En este sentido, aprendido quién es Cristo en cuanto a su identidad y qué hizo Cristo es en cuanto a su obra. En la parte de quién es Cristo, su identidad, dentro de los temas contemporáneos se observa el vínculo de fe e historia y el vínculo entre el estudio de la persona de Cristo y el estudio de la obra de Cristo, que tratan y dan una forma al método de la cristología. Por lo tanto, el método cristológico es interesante, ya que permite entender cómo se interpreta la cristología en los primeros tiempos, con su eje principal en el punto de vista de las tradiciones confesionales, pero a su vez también nos permite en este sistema, entender la cristología desde el Keriman, pero también desde la historia, aprendiendo las diferencias que tiene entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Un tema dentro de esta temática destacado en mi aprendizaje es la deidad de Cristo, interiorizando la autopercepción que Jesús mismo hizo de su identidad y los tres aspectos fundamentales de la cristología, como es la divinidad de Jesús, la humanidad de Jesús y la unidad de la divinidad y la humanidad de Jesús, como esa unión hipostática. En el aspecto que hizo Cristo, su obra, se aprendió que la obra de Cristo está marcada en las funciones de Cristo en tres oficios: como sacerdote,
como profeta y en su gobierno, en las etapas y también en las etapas de la humillación y la exaltación. Me gustaría seguir aprendiendo sobre la expiación holística del sacrificio, sustitución, propiciación y reconciliación. En tercer lugar, de la temática que pude interiorizar es en este curso, es la temática de la salvación. En este sentido, la soteriología, doctrina de la salvación. Me encantó el orden de la salvación y creo que esto es fundamental en mi aprendizaje. Lo desconocía, pero creo que ya está fundamentado. Porque en este orden de la salvación parte de los antecedentes de la salvación, en la cual se llama la predestinación. Es decir, que la predestinación es la selección que hace Dios en los individuos, tanto para la vida o la muerte eterna, donde la elección es la parte positiva de la predestinación, puesto que es la selección de algunos para vida eterna. En esta determinación no hay injusticia de Dios, dado que en su justicia condenaría a todos a muerte eterna. Más bien hay una manifestación de misericordia y compasión, salvando a algunos. Interesante esta postura. El principio de la salvación tiene que ver con aquellos aspectos subjetivos. La salvación consta de 3 pasos o facetas, llamamiento efectivo, una conversión y una regeneración o nuevo nacimiento. Es decir, que dentro de este orden lógico de los aspectos iniciales de la salvación se comprende por una parte que existe un llamamiento especial y por otra que hay una conversión donde se responde con arrepentimiento y fe, y para entonces darse ese nuevo nacimiento. Por lo tanto, cada una de estas etapas lo que muestran es la intervención de Dios en la obra salvadora del ser humano, pese a su incapacidad para adquirir por sus propias fuerzas la salvación. Por ende, el llamamiento efectivo es la muestra que todos los seres humanos se encuentran en una espiritualidad ciegos y son incapaces de creer. Por lo tanto, Dios interviene en un tiempo dado en la conversión del individuo mediante la obra de iluminación del Espíritu Santo, efectuando la acción de creer, siendo los escogidos el objeto de este llamado. La conversión entonces tiene que ver con ese acto de darle la espalda al pecado mediante el arrepentimiento, donde se abandona totalmente el pecado y se toma la acción de volverse a Cristo mediante la fe, aceptando las promesas y la obra que Él hizo y aceptando esa gracia de parte de Dios. La regeneración o aquel nuevo nacimiento entonces es esa obra exclusiva de Dios, donde Dios mismo es quien hace una transformación individual en la vida del creyente, dándole una nueva vida espiritual, permitiéndole experimentar un nuevo nacimiento. Ahora, la continuación de la salvación, aquí aparecen los aspectos objetivos, que está la unión con Cristo, en primera parte, que es donde se muestra, las escrituras muestran que el creyente y Cristo son uno en otro. Por una parte el creyente está en Cristo y por otra parte Cristo está en el creyente, lo que indica de que de Cristo proviene toda la vitalidad espiritual del creyente. En cuanto a la justificación como segundo aspecto objetivo, entendemos que una de las consecuencias del pecado es la culpa y la exposición del castigo por no cumplir las expectativas de Dios. Esta situación o esta problemática se anula por la justificación. Por ende, se entiende que la justificación es la acción de Dios al pronunciar que los pecadores son rectos ante los ojos de Dios. Es decir, que hemos sido perdonados y se declara que hemos cumplido con la ley exigida por Dios, permitiendo al individuo volver a ese estado que Dios quiere o inicial al que el hombre tuvo, por medio de esa acción forense o declarativa de Dios, donde Dios como juez absuelve al acusado. La tercera aspecto objetivo de la salvación es la adopción. Es que al ser justificado se le devuelve al creyente a una posición de favor ante Dios, donde se pasa de un estado de alejamiento y hostilidad a un estado de aceptación. Cuando miramos esta parte
nos permite interiorizar paso a paso como que ese orden de la salvación. Para entonces, continuamos. Hay una continuación de la salvación y esta se da por medio de la santificación. Pero también hay una finalización de la salvación que se da por la perseverancia. Es decir, quien ha sido genuinamente convertido y adoptado por Dios permanece en la salvación y con seguridad de su salvación. Pero también en esta finalización de la salvación está la glorificación que se dará en la vida eterna. Entre estas tres teologías da un aporte significativo a mí como teóloga porque es un punto de partida de conocer que es la línea principal de las Sagradas Escrituras, puesto que estas tres temáticas están entrelazadas y vinculadas. Por ejemplo, diciéndolo de esta forma, para que haya salvación tuvo que haber un Salvador, pero también para que haya un Salvador tuvo que haber de qué iba a salvar al hombre. Entonces, tenía que existir un pecado. Sin pecado no habría un Cristo Salvador, pero sin un Cristo Salvador tampoco habría una salvación. Es muy bonito mirarlo desde este punto de vista y entender lo que las Sagradas Escrituras nos ha enseñado. ¿Por qué es importante? Porque en nuestro quehacer teológico hoy debemos conocer cada temática expuesta en estos tiempos contemporáneos. ¿Qué está pensando? ¿Qué está interpretando esta nueva generación o este nuevo tiempo acerca de estos aspectos? Si desconocemos estas temáticas, nos vamos a ver en serios problemas de poder hacer una buena teología y poder enseñar el amor de Jesús. Considero desde mi perspectiva que tener claro este concepto es vital para nuestra formación y para seguir haciendo que la obra de Dios continúe. Muchas gracias.